Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan, a cada uno de los que estarán viendo este video. Estamos contentos de que esté con nosotros, de seguir estudiando las leyes alrededor de los mandamientos, poder entender un poquito más todo lo que es este mundo de la Torá, los mandamientos, las instrucciones del Creador, ver cómo de 613 mandamientos dependen muchas otras cosas y cómo podemos ir aprendiendo poco a poquito para poder ir entendiendo la escritura de una mejor manera, tener una mejor comprensión. Llevamos ya más de un año casi con estas clases. Hemos estado usando como recurso el Mishneh Torah de Ramban, que es este de aquí. Ah, ¿Qué es el Mishneh Torah? Déjeme explicarle qué es el Mishneh Torah. Normalmente a veces hago este tipo de cosas. Mishneh Torah es como una hipnosis de todo lo que es la Mishnah, la Gemara, el Talmud, Ramban, que fue un sabio que vivió en la Edad Media por el año 1300. Él leyó todo lo que es la Mishnah. De hecho, él tiene lo que es la Mishnah, es todas toda esa obra de ahí, la Mishnah de Ramban, pero este Mishneh Torah es como la práctica de lo que es la Mishnah. Aquí vienen los consejos, no vienen las discusiones de los rabinos como si las encontramos en el Talmud, en la Gemara, pero aquí encontramos lo que es la Torah práctica, cómo la llevamos a la práctica. De hecho, cuando usted compra los libros, en los libros aquí le da la reseña de Ramban. A las primeras hojas le da todo lo que es Ramban. Este retrato muy, muy famoso, todo el mundo lo conoce. Ese es Maimónides. Ese es Ramban. Se llama Rabí Maimón. De hecho, se llama Ramban porque se llama Rabí Moshe Ben Maimón. Maimónides. Por eso se le dice Ramban. Rabino Moshe, la M de Moshe, Ben Maimón. O sea, Rabí Moshe Ben Maimón. Hijo de Maimón, Maimónides. Es descendiente directo de Rabí Yehudá Hanasí, que es el autor de la Mishnah. Así que él es descendiente directo. Viene de la cadena ininterrumpida de los Dayanim, los jueces rabínicos, por parte paterna, y nieto de un humilde carnicero por parte materna. Y aquí viene lo que es toda su bibliografía. ah, y todo lo que es. Pero estamos hablando acerca del libro número 8 que tiene que ver con el libro del servicio, lo referente al templo. Ya hablamos acerca de las leyes del templo, hablamos de las leyes de los objetos del templo, hablamos de las leyes de ingreso al gran templo, a quiénes podían entrar, cómo podían entrar, y cómo se movía el templo. Hablamos de las órdenes sacerdotales, hablamos de las órdenes de levitas, hablamos de los elementos que se usaban dentro del templo y cómo se consagraban. La semana pasada hablamos de el lavado de las manos y los pies de los sacerdotes, de los Kohanim. Esta semana vamos a hablar un poquito acerca de leyes prohibidas sobre el altar. La semana pasada hablamos acerca de lo que invalidaba a un sacerdote. Hoy vamos a ver los animales. Así es que quédese por aquí conmigo. Déjeme ver si funciona esto de aquí. Sí funciona. Ok. Leyes de ofrendas prohibidas sobre el altar. Incluyen 14 preceptos. Ah, ¿por qué vemos esto nosotros? Porque dice leyes de las ofrendas prohibidas. Ok, hay leyes de las ofrendas prohibidas, pero esas leyes dependen de 14 mandamientos. ¿De dónde vienen esos 14 mandamientos? Vienen de la misma palabra. Así es que de la misma Torah salen los mandamientos y de ahí las leyes están alrededor de esos mandamientos para asegurarse que los mandamientos se lleven a cabo. Por ejemplo, hoy vamos a ver qué dice aquí. 14 mandamientos, 4 positivos y 10 negativos. Que son, uno, que todos los sacrificios a ofrendar sean perfectos, sean sin defecto físico. No consagrar para sacrificio a un animal que tenga algún defecto físico. 3, no degollarlo. 4, no echar su sangre sobre el altar. 5, no quemar su cebo.
6. No ofrendar un animal que tenga defecto físico pasajero. 7. No ofrendar un animal que tenga un defecto físico, incluso si es una ofrenda de no judíos. 8. No provocar defectos en los animales consagrados. 10. Redimir a los animales consagrados invalidados. 10. Ofrendar un animal solo a partir de su octavo día. Previo a ello se considera que carece de tiempo de vida suficiente y no se le debe ofrendar. 11. No ofrendar un animal entregado como paga de una prostituta o a cambio de un perro. 12. No ofrendar levadura ni miel. 13. Salar todas las ofrendas. Y 14. Que no falte sal en las ofrendas. Son 14 mandamientos. Ahora, usted dirá, bueno, esos 14 mandamientos, ¿de dónde salen? Si nosotros vamos a Levítico, capítulo 22, versículo 17. Fíjese lo que dice. Que por cierto es parte de la porción bíblica de Emor de esta semana. Dice, también habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas en holocausto a Adonai, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto entre el ganado vacuno o entre los corderos sin defecto. La palabra de sin defecto es tamim, impoluto, libre de defectos físicos o morales. Por eso esta palabra se aplica cuando dice Noé era un varón perfecto, tamim. Quiere decir que no tenía mancha, que era perfecto, era moralmente también. De aquí es donde salen prácticamente todos los mandamientos que yo le leí. Y ahora vamos a ver a través de Ramban cómo se aplica todo esto. Esto es lo bonito de la Mishnah. La Mishnah dice, la Torah dice, para que seas aceptado ofreceréis machos sin defecto entre el ganado vacuno de los corderos y ya. Pero ¿qué es sin defecto? ¿Qué califica como algo como defecto? ¿Hasta qué punto es defecto? No lo sabemos. La Torah no dice. La gran mayoría de los mandamientos son muy generales. La Biblia te dice, no hagas esto. Pero de ahí empiezan a surgir un montón de preguntas. Bueno, ¿y esto se considera como parte del trabajo? Esto, y el pueblo tenía muchas preguntas. Y de hecho, nosotros vemos este concepto cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 18. Éxodo capítulo 18 vemos a esto en acción, cuando dice versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Oiga la respuesta de Moisés. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas. Aquí las ordenanzas son los huk, los reglamentos. Esa palabra es muy interesante porque aquí es huk, de aquí viene hukim. Huk es algo que no se entiende. Dios dijo, hazlo y lo tienes que hacer. Ejemplo, la vaca roja es un huk, es un hukat. Un hukat. No se entiende. ¿Por qué la persona que llevaba la vaca, la sacrificaba, la quemaba, quedaba impura y tenía que purificarse y tenía que esperar un periodo para ser puro? Pero las cenizas purificaban a la gente impura. Entonces como que si tú te pones a pensar es como que no tiene sentido. Ok, yo voy a hacer un bien para que las personas se purifiquen, pero yo voy a quedar impuro. Y en el proceso de hacer de las cenizas, todos los involucrados en quemar la vaca quedaban impuros. Ahora tenían que esperar un periodo, tenían que ser rociados con las cenizas que ellos mismos produjeron para ser ritualmente puros otra vez. No se entendía. Hasta el día de hoy. Es más, hay un midrash, hay una historia que dice
que aún ni el rey Salomón, con toda su sabiduría, pudo encontrarle sentido al mandamiento de la vaca roja, ni él. Podemos hablar muchas cosas de la vaca roja y sabemos que quita las impurezas, sabemos que nos limpia de la muerte, sabemos todas las cosas básicas, pero no entendemos por qué ese mandamiento. No se puede cambiar. Ezequiel 36 habla que cuando regrese Israel de las naciones y vengan, ellos para poder subir al monte tendrán que ser rociados con aguas puras. Esas aguas puras son las aguas de las cenizas con cenizas de la vaca roja. Entonces es algo que será vigente aún hasta en el milenio. No se entiende. Pesach. Pesach es otro Jucat Pesach. Jucat Pesach quiere decir que hay reglamentos, hay instrucciones que se deben seguir. Y eso es lo que dice aquí. Juk, que viene de Jukim, las ordenanzas. Declaro los Jukots de Dios, sus leyes, Torah, le declaro sus leyes, sus jukats y sus Torah. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. La gente tenía preguntas, la gente quería saber, Moisés, ¿cómo observamos este mandamiento? Y eso se dio a través de todas las generaciones. El trabajo del Sanedrín era ver cómo los mandamientos, la Torá, se aplicaban en cada generación. Por eso cada generación tenía un Sanedrín que traía las enseñanzas que habían pasado de generación en generación. No había nada escrito, simplemente habían pasado, hasta que llegamos al siglo 200, al siglo segundo, año 200 más o menos, cuando se empieza a redactar la Mishnah que se viene a terminar hasta el año 500, que es toda la Mishnah a Yehudá Hanasí, el príncipe, el antepasado de Maimónides, fue el que empezó a compilar todo para todos los decretos, todos los estatutos, todo lo que habían hecho a través de todas las generaciones quedaran establecidos en un libro para que la gente, como eventualmente ya no iba a haber Sanedrín, la gente obtuviera respuestas a través de esto. Entonces, mucha gente cree, que el Mesías estaba en contra de lo que era la Torah, la Torah oral o la Mishnah. Mucha gente cree que él estaba en contra de lo que era el Talmud. Mucha gente cree esto, pero realmente no entendemos que cuando dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Oiga bien, porque los escribas y fariseos eran los maestros de la ley. En la cátedra de Moisés era la silla donde se sentaba el maestro, especialmente en las sinagogas. Se sentaba el maestro y el maestro explicaba la Torah. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hacer todo lo que ellos os digan. Si Yeshua hubiera estado en contra de la Torah oral, él nunca hubiera dicho esta declaración. Hagan todo lo que os digan. No, es que ellos estaban enseñando Torah. Sí, pero ellos la explicaban. No solo estaban enseñando Torah, sino estaban explicando la Torah. Y esa explicación es parte de lo que se conoce como la Torah oral. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos. El problema de Yeshua no era la tradición oral. El problema de Yeshua era cómo ellos estaban imponiendo las cargas al pueblo, haciéndolo una carga opresora y una carga pesada. Y Yeshua tiene problema con eso. No con la Torah oral, sino con las interpretaciones. En ese tiempo había una gran discusión entre lo que era la escuela de Shammai, la escuela de Giliel, y ellos tenían diferente forma en ver cómo se hacían las cosas. Ejemplo, cuando nosotros leemos el tratado de Berajot, que son las bendiciones, nos vamos a dar cuenta que aún en el recitado de Shema tenían forma distinta de cómo hacerlo. Ahora, eso afectaba la forma de llevar a cabo el mandamiento. No, simplemente era una interpretación, pero había cosas que sí afectaban la forma de cómo se llevaba a cabo el mandamiento. Y cuando Yeshua tiene problemas es por la imposición que ellos estaban teniendo en cuanto a todo esto. Pero aquí vemos que el pueblo tenía preguntas. El pueblo venía con Moisés y le decía a Moisés,
¿cómo hacemos esto? A Moisés. Y Moisés tenía que explicarles, Moisés tenía que decirles. ¿Por qué? Porque Moisés recibió las instrucciones, así como también la interpretación de todas las instrucciones. Y eso pasó. El tratado de Pirkei Avot dice que eso pasó generación a generación. Pasó de Moisés a Josué, de Josué a los profetas, de los profetas eventualmente llegó a los hombres de la gran asamblea, de los hombres de la gran asamblea siguió llegando hasta que se convirtió en la Mishnah. Se acostumbra, el pueblo judío tiene una costumbre que entre Pesach y Shavuot, ellos leen todo lo que es el Pirkei Avot. Lo que es el Pirkei Avot. ¿Y qué es el Pirkei Avot? Pirkei Avot es como si fuera el libro de los proverbios. ¿Okay? Es como eso. Pirkei Avot, yo tengo mi copia para niños. Esta es versión para niños. Este es el Pirkei Avot. ¿Okay? Y esta me gusta a mí porque porque viene de una manera explicativa y trae dibujitos, claro, es para niños. Pero todos esos colorcitos que ve, por ejemplo, ese dice biografía, el poder de las palabras, detrás de la cita, chispas, y viene el versículo. Por ejemplo, este es Moshe, este es el primero. Dice, Moshe recibió la Torá, tanto la escrita como la Torá, la Torá oral, de Hashem en el monte Sinaí. Luego la transmitió enseñándola a Yehoshua, quien se convirtió en el líder del pueblo judío luego de la muerte de Moshe. Yehoshua se la transmitió a los líderes ancianos que lideraron al pueblo luego de su muerte. Los ancianos se la transmitieron a los profetas, comenzando con el profeta Samuel. Los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea, un grupo de sabios que lideró al pueblo judío luego de los tiempos de los profetas. Los hombres de la gran asamblea dijeron las tres cosas siguientes: sean pacientes en el juicio, establezcan muchos estudiantes y hagan una valla protectora para la Torá. Establezcan leyes para ustedes que les impida cometer transgresiones. Y esa valla es la que muchas veces se hizo demasiado fuerte y Yeshua tenía problemas a veces con Shammai, que era el más fuerte, y a veces con Giliel, que era el más liberal, por así decirlo. Y todo eso tenemos que estudiarlo, tenemos que aprenderlo, porque como vemos ahorita, si vemos aquí, regresamos. Entonces, nos dice, aquí, para que seas aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros, no se aceptará. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz, Shelamim, Adonai, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Nuevamente, será sin defecto. Tamim, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis a estos Adonai, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar Adonai. Acuérdense, cuando dice ofrenda encendida, está hablando de ofrenda quemada, lo que se quemaba sobre el altar. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Adonai animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás de estos animales para ofrecerlos como el pan. Ve, aquí ya cambió. Aquí dice lejem, como alimento de vuestro Dios. Las ofrendas eran el alimento. Porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptará. Y habló Adonai a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Adonai. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Había misericordia, no se podían matar a los dos.
Cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Adonai, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Adonai. Y ahí están los mandamientos que estamos leyendo a continuación. ¿Okay? Esos son los que acabamos de leer. No ofrendar levadura ni miel. Esa parte viene en otro capítulo. Pero usted dirá, entonces, nosotros tenemos panes con levadura y tenemos miel en la mesa de Shabbat cada semana. Acuérdense, estamos hablando del altar. En el altar no se podía ofrecer nada que tuviera levadura y ni nada que tuviera miel. Aunque sí se traían panes con levadura al templo. No al altar, al templo. ¿Cuáles eran los panes con levadura? Los panes de Shavuot. Eran los panes del grano nuevo que se hacían con levadura. Y los panes cuando se hacía la ofrenda Shelamim. ¿Dónde está eso? Me alegro que lo preguntó. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Adonai. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrenda por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, matzah, untadas con aceite, y flor de harina, fritas en tortas amasadas con aceite. Ve, aquí tenemos diferentes panes. Harina amasada con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, que eran como matzah, flor de harina frita, esta era freída, en tortas amasadas con aceite. Pero luego el versículo 13 dice, con tortas de pan leudo, levadura, james. Aquí en el hebreo, de hecho aquí en el hebreo, si vemos aquí dice, lehem james, pan con levadura. Presentarás ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Después si vamos a Levítico 23, ahí está un pan con aquí en el versículo 17, capítulo 23, 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. James, nuevamente, con levadura, como premisas para Adonai. Entonces sí se traía levadura al templo. No tocaba al altar, no se presentaba al altar, no se quemaban en el altar. Esto era alimento que lo comían los sacerdotes en uno de los edificios al lado, pero sí se traían. Porque hay gente que dice, en el templo no se traía levadura. Yo fui uno de ellos, por cierto, yo lo dije en alguna ocasión. Pero no había llegado a esta parte de entender que sí se traía pan con levadura. Simplemente no se podía presentar en el altar y no se podía quemar en el altar. Pero si traía una ofrenda de paz, tenía que traer tortas con levadura. Los sacerdotes tenían que presentar en Shavuot panes con levadura. Simplemente no se quemaban. Así es que nosotros traemos pan en Shabbat que tiene levadura porque no es el altar. Porque estamos trayendo el alimento y estamos haciendo una representación. Y por eso se usa la miel también, porque es la mesa. Aunque la mesa se considera como el altar de Dios, pero no se está quemando nada. Y por eso es que se come el pan con miel, porque cada que comemos el pan decimos más dulce, porque tu Torah es más dulce que la miel, y por eso estamos haciendo ese ejercicio de comer el pan con miel. Pero en el altar no se quemaban, en el templo sí se traían. ¿Okay? Espero que me haya entendido esa parte de ahí. Dice, esta cosa sigue pasando para acá. Es un precepto positivo que todos los animales ofrendados estén íntegros y de la mejor calidad, como expone. Deberá ser íntegro. También, sin defecto. Deberá ser íntegro para que sea aceptado. Lo leímos, Levítico 22, 21. Lo cual constituye un precepto positivo. Todo el que ofrenda a un animal que tiene un defecto físico al altar transgrede un precepto negativo y es azotado por su consagración. Como expone, todo el que tenga defecto físico, no lo ofrenden. Ya lo leímos. Por tradición oral, aprendieron que es una advertencia para el que consagra animales defectuosos. Incluso si lo consagra para que con su valor adquiera libaciones,
es azotado porque es un desprecio para las santidades. 4. El que hace shechitá un animal defectuoso en aras de una ofrenda es azotado, porque está dicho respecto de los animales defectuosos: no ofrenden estos a Hashem. Levítico 22:22. Por tradición oral aprendieron que es una advertencia para el shohet, el carnicero. Asimismo, el que echa la sangre de animales defectuosos sobre el altar es azotado, porque sobre ellos está dicho: no los ofrenden. Levítico 22:24. Y por tradición oral aprendieron que es una advertencia al que echa la sangre. Asimismo, el que quema los miembros de animales defectuosos sobre el altar es azotado, como expone: no los pongan sobre el altar como ofrendas de fuego a Hashem. Levítico 22:22. Todo eso ya lo leímos. Tanto si una ofrenda animal como con un defecto permanente, como un temporal, transgrede esta prohibición, como expone: no ofrendes a Hashem tu Elohim novillo, cordero, cabrito. Ya lo leímos también. Deuteronomio 17:1, también eso se encuentra, lo leímos en Levítico, pero se encuentra en Deuteronomio 17:1 también. Mire, Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Adonai tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Adonai tu Dios. ¿Ve? Ahí también está. Y no solo las ofrendas de los israelitas, sino que también la de los no judíos. Judíos, las ofrendas, las ofrendas siendo defectuosas, algo está mal ahí por ahí, pero dice también la de los no judíos: si trajo las ofrendas siendo defectuosos, es azotado, como expone: no ofrenden este tipo de animales como alimento. Ofrenda a Hashem ni siquiera es presentado para ofrendar por un judío. Eso quiere decir que cuando el templo estaba de pie, los gentiles podían traer sus ofrendas también. No entraban hasta la parte del altar, pero se quedaban donde estaba el soreg, la pared. Y ahí se la entregaban a un levita, se la entregaban a alguien que esta persona la llevaba hasta el altar y la presentaban en nombre de esta persona. Así es que los gentiles podían traer sus ofrendas. Ellos podían venir, podían ofrendar ofrendas de paz, pero hasta cierto lugar llegaban. Hasta el atrio de los gentiles, ahí donde está, antes de llegar a la pared del Sorek, donde las personas que eran de Israel podían pasar, los que no se quedaban ahí, pero podían venir. Por eso dice: ni ellos podían traer ofrendas que fueran con defectos. 10. El que consagra un animal defectuoso al altar, a pesar de que es azotado, el animal queda consagrado y se lo redime por el valor que determine el Cohen y pasa a ser mundano, y con el dinero presenta una ofrenda. La misma ley aplica a un animal que ya consagrado que contrae un defecto físico. Es un precepto positivo redimir los animales consagrados que contraen un defecto físico y pasan a ser mundanos y pueden ser consumidos, como expone. Sin embargo, para satisfacer tu apetito podrás matar y comer carne. ¿Okay? Vamos a ver, Deuteronomio 12:15. Dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Adonai tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de la gacela o el ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. No se podía comer la sangre, pero los animales que tenían defecto no se podían presentar en el altar. Pero si alguien lo consagraba, que yo consagro este animal porque lo voy a presentar, y en el transcurso de presentarlo, el animal tenía un defecto, ya está consagrado, ahora había que redimirlo. ¿Qué quiere decir? Había que traer un animal que fuera del mismo valor y poner ese animal en lugar del que se había consagrado y tomar el que tenía defecto, y ese se podía matar y la carne se podía consumir y no había problema. Pero tenía que ser cambiado.
tenía que ser redimido. Ok, este animal tuvo un defecto, yo había dicho que lo iba a consagrar para una ofrenda, pero antes de llevar la ofrenda, se quebró un pie, o le salieron verrugas, o tuvo un defecto, y ahora no lo puedo presentar. Ahora tengo que traer un animal que se parezca, que sea igual, que tenga el mismo valor y hacer el intercambio. Decir, este era consagrado, pero ahora esa consagración pasa a este animal y ahora este puedo llevármelo y puedo comérmelo. Es lo que acabamos de hablar aquí. Es un precepto positivo redimir los animales consagrados. Acuérdense que cada vez que nosotros vemos la palabra mundano aquí, el valor que determina el Cohen y pasa a ser mundano, pasa a ser común. ¿Ok? Pasa a ser común. Está del ámbito de los consagrados, pasa al ámbito mundano, al ámbito común. No es profano, simplemente es común. Ya pasa de una esfera que tenía una santidad, ahora es común. Pero Maimónides siempre lo traduce como mundano. Como en el lenguaje que nosotros tenemos. Se fue al mundo. Que alguien nos escuchara decir, ¿qué es eso que se fue al mundo? Bueno, que se mezcló ahí en el mundo. Casi lo mismo, ¿va? Casi lo mismo. Sigue por aquí. 12. Cuando cualquier animal invalidado es redimido, está permitido hacerle shejitá en el mercado de mataderos y venderse ahí en el mercado. Pasarlo por litra, medida de peso como cualquier animal mundano o normal, excepto el animal primogénito y el diezmo animal, porque su venta en el mercado incrementa su valor. En el caso de los otros animales consagrados, el dinero recibido por ello va para el santuario, porque con ese dinero presenta otro animal, entonces se los vende como mundanos en el mercado. En cambio, en el caso del animal primogénito y el diezmo animal, que el dinero no va para el santuario, sino que los animales pueden ser consumidos con su defecto, ¿cómo se explicará? No se permite hacerles shejitá en el mercado de mataderos ni venderlos ahí. En total hay 50 defectos físicos que invalidan a personas, Kohanim, de servir en el gran templo, y animales de ser ofrendados. Ya vimos esto la semana pasada. Hay otros defectos que pueden estar en los animales y no en las personas, y son 23. A saber, y aquí nos enumera, el globo de su ojo es redondo como el del humano, uno de sus ojos es grande como el de un becerro, el segundo es pequeño como el de un ganso, pero si tiene una oreja grande y otra pequeña, aunque sea como un haba, es aceptable. Lo blanco del ojo tiene una verruga con un pelo. Si se perfora la piel visible del tabique que está entre las fosas nasales, su boca se parece al hocico de un cerdo, extendida, aunque no la tenga afilada como una brocheta. Las dos amígdalas externas están perforadas o encogidas, aunque quede parte de ellas melladas. Las amígdalas internas fueron eliminadas por cuando el animal abre la boca y grita, se nota que le faltan. Si fueron extraídos sus cuernos junto a sus huesos y no queda nada de ellos. Si se daña la piel, si se daña el genital del animal hembra, si se mella la cola en el hueso, no en la articulación, si el extremo de la cola está dividido en dos, con huesos separados, si entre cada vértebra de la cola hay un espacio de un dedo de carne, si la cola es corta, cuánto en un cabrito si tiene una vértebra es un defecto, 2 es aceptable, en un cordero. Y aquí nos sigue diciendo, por ejemplo, 19, el que tiene 5 patas, 20, el que solo tiene 3, el 21, el casco de una de sus patas es redonda, como la del burro, a pesar de que es agrietada y hendida. Una de sus patas tiene pezuña hundida como la de un burro, y a esto el término kalut en la Torá. Sus cascos se rompen con el hueso al que están unidos, incluso si queda un poco de ese hueso cerca de la carne. Cada uno de estos 73 defectos físicos enumerados respecto al del animal lo invalidan para ofrendas. Y si un animal íntegro, sagrado, contrae uno de estos defectos físicos, puede ser redimido para que pase a ser mundano, excepto en el caso de que sea anciano, enfermo o maloliente. A pesar de que no es aceptable para ofrenda, no es redimido, sino que permanece pastando hasta que contraiga otro defecto físico permanente y entonces es redimido.
Asimismo, un animal consagrado que contrae un defecto temporal no se ofrenda y tampoco se redime, porque es temporal, hay que esperar a ver qué sucede con él. Hay 4 defectos físicos temporales en las personas y en los animales: sarna húmeda, erupción, cataratas temporales en el ojo y cegueras temporales. Y hay 4 enfermedades que, de encontrarse una de ellas en un animal, no debe ser ofrendado porque no es de lo mejor. Y el versículo dice: lo más seleccionado de tus promesas. 1. El que tiene en lo blanco del ojo una verruga sin pelo. Si se cortaron sus cuernos, aunque queda de su hueso un poco cerca de la carne, semellan sus amígdalas interiores. Se cortan las amígdalas interiores. 10. Un animal que contrae una de las heridas que causan que esté prohibido consumir, está prohibido para el altar. Está dicho: si se lo presentas a tus gobernados, ¿acaso él se agradará de ti o aceptará a tu persona? Malaquías 1:8. Vamos a ver lo que dice Malaquías 1:8. Porque en este tiempo a la nación estaba trayendo precisamente lo que Dios le había dicho que no trajeran. Fíjense lo que dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? No lo estaban honrando. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? No había honra ni había temor a Dios. Dice Adonai de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Aquí la palabra inmundo es megoal, ser contaminado, impuro, ritualmente o moralmente. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Adonai es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Adonai de los ejércitos. En el tiempo de Malaquías, tiempo de cuando ellos estaban en el regreso del exilio, los sacerdotes se habían olvidado había leyes para los animales, y ellos estaban trayendo el cojo, estaban trayendo el ciego, estaban trayendo el enfermo, y claramente vemos que a través de la Torá dice que no se podía traer, pero los sacerdotes, y Dios lo reprende y le dice: estás menospreciando mi mesa, si no me estás dando honra, no hay temor. Y los llama fuerte. El libro de Malaquías es un libro que reprende al sacerdocio, reprende no solo al sacerdocio, sino reprende el tipo de servicio que nosotros le estamos dando, porque ahorita estamos hablando de ofrendas, pero esas ofrendas se pueden comparar con el servicio que nosotros le traemos a Dios. Y a veces en el servicio está el desganado, está el sin fuerzas, está el que lo hace por compromiso. Es como aquel que está ofrendando un cojo, un tuerto, un ciego. Y estamos menospreciando lo que es servirle a Dios. Aquel que se presenta a la oración diciendo: otra vez estas repeticiones, de mala gana. Es como exactamente lo que estaba haciendo el pueblo. Cuando ellos decían: no importa, trae al animal, está cojo, tráelo, va. Y el sacerdote, que tenía que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, él decía: no hay problema. Y ese era el mismo problema que estaba pasando en los tiempos de Yeshua, cuando estaban los cambistas, cuando estaban vendiendo los animales, cuando Ananías tenía todo su negocio dentro del templo. Ese es el gran problema. Si nosotros no entendemos cómo se estaba deshonrando el templo. Ahora, no quiere decir que todo el sacerdocio se había corrompido, no quiere decir que todo se había corrompido, porque como vimos hace 2-3 semanas, aún el Sanedrín tenía 23 representantes del sacerdocio, 23 representantes de los levitas y 23 representantes del pueblo de Israel. Así es que era una familia. Ananías era la familia que tenía los negocios en el templo, pero el servicio y cómo se manejaba aún tenía que ser vigilado también por el Sanedrín. Y tenemos que entrar en un gran conflicto. Entonces, ¿qué estaba pasando en los tiempos de Yeshua? Había una lucha. Por eso es que la lucha era constante entre los fariseos, los saduceos, y ellos mismos estaban peleando entre sí, porque la lucha era política, la lucha era por el poder. Pero ese era parte del problema, que
aún desde Malaquías, lo reprende y les dice, ve y preséntale ese animal a tu gobernador, ve y preséntale eso a tu rey, y a poco él se agradará. Y aquí fíjese, lo que estamos leyendo es lo que mismo que dice aquí. Lo que estamos leyendo en Mishneh Torah. Cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Eso quiere decir que ellos lo estaban ofreciendo. Si luego de la shejitá se encuentra que es tereifa, debe sacarse al lugar donde se quema los animales invalidados. Asimismo, si le falta un órgano interno, aunque ello no lo vuelve terreifa, por ejemplo, si tiene solo un riñón o que no tiene vaso, está prohibido para el altar y debe ser quemado, no solo porque es defectuoso, sino por una falta en su interior. No constituye un defecto, sino porque no se ofrenda a un animal al que le falta un órgano en absoluto, como expone, deben ser íntegros. Esa palabrita es interesante. Déjenme ver, uh, déjenme ver si la encuentro por aquí. 20. Levítico 20. Yo sé que está en la parashá de esta semana. Es que la semana que terminamos. Uh, por aquí está. Aquí. Uh, Levítico 17:15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino. La Reina Valera dice animal mortecino, pero realmente dice animal cadáver, nevela, esa palabra nevela, o despedazado, tereifa. Aquí está la palabrita, esa tereifa. Vamos a ver qué nos dice aquí. Destrozado, desgarrado, despedazado. Palabra terefa, carcasa destrozada, el cadáver de un animal que ha sido desgarrado. Ese animal muerto, desgarrado por bestias salvajes de poco valor y no para consumo humano. Oiga bien, no para consumo humano. Animal despedazado. Eso es lo que quiere decir un animal despedazado. Un animal que no fue sacrificado de la manera correcta. Por eso cuando estudiamos esas palabritas, lo que esto que es mortecino, nevela y tereifa, que ya hemos hablado mucho de estas palabras, que es un cadáver, un muerto, pero si vemos aquí, cuerpo muerto, res muerta, o sea, el cadáver de una persona o animal. Vamos a ver. Mortecino, nevela. Es un animal que no ha sido sacrificado correctamente. Buscando una definición. Este nos da un montón de versículos para ir por todos ellos. Si usted ve todos esos versículos, podemos ver a qué se refiere a nevela. ¿Ok? Pero déjeme revisar para allá. Le dije eso porque aquí dice terefa. Por ejemplo, si tiene un solo riñón, que eso ya lo leímos, ha sido despedazado. Y como hablamos la vez pasada, cómo los animales
que consumimos ahora están siendo muertos, muchos de ellos están siendo desgarrados antes de ser cortados y todo, mueren por desgarre. Y eso se considera en contra de lo que es la Torah. Pero no voy a hablar de alimentos porque vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué sería ceguera permanente? Cuando permanece 80 días sin vista y se le examina 3 veces. El día 27 que se dieron cuenta, el día 45 y el día 80. Tenía que revisarse 3 días. Los defectos físicos no invalidan a las aves. Asimismo, no se diferencia entre macho y hembra en las aves, porque no dice íntegro macho, sino respecto de los animales mamíferos. ¿En qué caso se aplica esto? En defectos físicos menores, pero un ave cuyas alas se secaron, se le cegó un ojo o se le cortó su pata, está prohibido para el altar porque no se ofrenda a ningún ser faltante en absoluto. Asimismo, si le surge una de las terefot, Tereifat, nuevamente, heridas o enfermedades que lo prohíben para su consumo, queda invalidado para la ofrenda. So, ve, aquí está nuevamente la palabra Tereifat, pero aquí está en plural, Terefot, heridas o enfermedades. El animal híbrido, cruza de animales de diferentes especies, el nacido por cesárea, al que le falta la edad reglamentaria, son inválidos, a pesar de que no tienen un defecto físico, como expone un toro, un cordero o un cabrito, es decir, cada especie por separado, no mezcla. Cuando nazca, excluye al que nace por cesárea y será de 7 días. Será de 7 días. Excluye al que le falta esa edad. En lugar de su madre, excluye al animal huérfano que nace luego de que a su madre se le haya hecho la shejita. Asimismo, el animal macho que tiene una relación con un humano, el animal que es sometido a una relación con un humano, el animal destinado para la idolatría, el animal idolatrado, a pesar de que están permitidos de consumir, son inválidos para el altar, como expone, tienen perversión. Es decir, todo animal corrompido es inválido, y respecto de la transgresión sexual está dicho, porque todo ser se corrompió. Génesis 6.2. Y respecto de la idolatría está dicho, porque se corrompió tu pueblo. Éxodo 32.7. Pero el pago, dice Rambán, mi parecer es que a pesar de que todos estos animales son inválidos para el altar, si uno transgrede y los ofrenda no es azotado por la Torá, porque la advertencia contra ello no fue explicitada. Pero el pago por una prostituta y lo recibido a cambio de un perro están prohibidos para el altar, y el que ofrenda una o ambas cosas conjuntamente es azotado. Una vez, como expone, no lleves el pago de una prostituta ni el valor de un perro. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 23.19. Ve cómo todo lo que estamos estudiando está en la Biblia. 23.19 dijimos, ¿verdad? No entregarás a su señor el siervo que se destituyere de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no lo oprimas. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Adonai, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es Adonai, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante porque hay una historia en Génesis. Hay una historia en Génesis. A Judá y Tamar. ¿Recuerda? Tamar se hace pasar por prostituta porque Judá no le da a su hijo y ella se entera que el suegro viene y se quita los vestidos de viuda y va y se pone los vestidos de prostituta, va y a Judá. A Judá no llevaba dinero, pero le da el bastón y el sello, que era lo más preciado que podía tener un hombre. Y le dice, te voy a dar como paga un cabrito. Cuando Judá va, manda a su amigo con el cabrito. Ese era el pago por haber estado con una prostituta, porque él no sabía. Pero en el antiguo mundo, a veces no se les pagaba con dinero, sino te doy un cabrito. Mira, vendo el cabrito y doy una ofrenda al templo. No, porque ese fue el pago por algo ilícito. Te vendo mi perro y con ese dinero voy y doy una ofrenda. No,
No porque los perros fueran malos, sino porque era como si estuvieras ofreciendo el perro en el altar. Porque estás haciendo un intercambio. Y eso es a lo que se refiere. Ah, es a lo que se refiere que no se podía ofrecer. Y lo vimos en Deuteronomio 23:19. Es un precepto positivo ofrendar todos los animales desde el octavo día de su nacimiento en adelante, como expone, permanecerá 7 días con su madre y desde el octavo día en adelante será aceptado. Levítico 22:27. Durante los 7 días es denominado falto de edad y a pesar de que ha faltado de que un falto de edad es inválido, si uno transgrede y lo ofrenda, no es azotado porque es una provisión que proviene de un precepto positivo y la ofrenda no es aceptada. Eso quiere decir que es bien interesante porque nosotros empezamos a contar. Nació el animal hoy y nosotros, nuestra mente occidental, ¿cuándo contaríamos? Mañana es día 1. Bueno, la Torah nos enseña. Nació el animal hoy. Hoy es día 1. Mañana es día 2. So, tenemos un sistema distinto porque en nuestra mentalidad nosotros diríamos, bueno, nació hoy, mañana cumple un día. No, el día que nació es un día 1. Ese día cae la noche y ya se cumplió el día 1. Es algo para pensar, porque quizás muchas veces la Torah nosotros pensamos, bueno, 1, 2, 3, 4, y realmente lo llevaríamos al día 9, pero nos pasamos un día, para que vea cómo, porque dice 7 días estará con su madre. Lo quiere decir que el día que nació, empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al siguiente octavo ya se puede ofrendar. Hashem no le agradó la ofrenda de Caín. Muy probablemente sea por eso también. ¿Okay? Porque él ofrendó animales. Y tenemos que ver cómo fue la ofrenda de Caín, la ofrenda de los animales. El total de las prohibiciones de animales para el altar son 14. 1, con defecto físico, que no es de la mejor calidad. 3, que le falta un órgano interno. 4, que es tereifa, no se presentaba ante el altar. Y si no era para el altar, tampoco debe ser para consumo humano. 5, híbrido, mezcla de animales. 6, nacido por cesárea, no se podía ofrendar. 7, macho que tuvo relación íntima con un humano. 9, animal sometido a una relación con un humano, la bestialidad. 9, un animal que mató a un humano. 10, animal idolatrado. 11, destinado para la idolatría. 12, el pago por una prostituta. 13, el valor de un perro. Y 14, el falto de edad. Todos estos eran los defectos, las prohibiciones que no se podían presentar en el altar. Todos los animales que están prohibidos para el altar causan prohibición si se mezclan con otros, incluso en una ínfima medida, incluso si uno de ellos se mezcla con 10,000. Todo es descalificado y quedan invalidados para el altar. En todos los casos, sus crías están permitidas para el altar, con la excepción de la descendencia de un animal que fue sometido a una relación con un humano, uno que fue adorado, uno que fue destinado para la idolatría y el que mató a una persona. La cría de estos animales está prohibida para el altar como ellos mismos. ¿En qué caso se aplica lo dicho? Cuando se hizo una transgresión con el animal o que mató estando preñado, porque la cría estaba en su vientre en el momento que se invalidó y era considerado como un miembro del animal. Pero si el animal quedó preñado después de que hizo una transgresión o después de que mató, su cría es apta para el altar, incluso si fue sometido a una relación íntima con un humano luego de la consagración, y obviamente si fue sometido siendo mundano y luego fue consagrado, quedó preñado, su cría está permitida. Asimismo, el pollito de un huevo de un ave tereifa está permitido para el altar. Una gallina fue desgarrada, pero tuvo huevos y de ahí salen los pollitos, ese pollito. O ese no es pollito, ¿no? El pajarito, porque no se ofrecían pollos. El pichón, o sí, el pichón que se traía al altar se podía ofrecer. Capítulo 4. El animal o ave que ha sufrido relaciones con un hombre, que han matado a un hombre y que han estado destinados a un culto a un culto idólatra o que han sido objetos de adoración, son inválidos para el altar. En caso de un animal que tiene relaciones con un humano, que fue sometido a relaciones con un humano,
o que mató a un hombre. Si hay dos testigos, el animal o el ave son lapidados y queda prohibido obtener beneficio de su carne. Esto lo vemos en la Torá, cuando dice si un buey corneó, mató a alguien, ese animal tenía que morir. Si fue una vaca, bueno, tenía que morir, no se podía ni siquiera matar y comer la carne porque estaba prohibida, y menos ofrendarla en el altar. El animal había cometido un delito. ¿En qué casos dijeron que están prohibidos para el altar? ¿Cuándo están permitidos para el, ¿cuándo están permitidos para consumo humano? Por ejemplo, si hubiese solamente un testigo y los dueños guardan silencio, o si los propietarios han atestiguado, aunque no ha habido testigos de ellos, si hubiese un testigo a quien los propietarios desmienten, los animales están permitidos también para el altar. La Torah siempre es dos testigos. Si había uno, no era un caso. Tenían que ser dos testigos que trajeran el caso de decir este animal corneó y que trajeran el testimonio. ¿A partir de qué momento el animal o el ave se vuelven inválidos por ser destinados a idolatría? Desde el momento en que los sacerdotes idólatras realizan sobre este una acción concreta. Por ejemplo, lo esquilan o lo sirven a modo de idolatría. Pero con la palabra el animal no queda destinado porque no existe consagración a la idolatría. Imagínense, por eso es que muchas veces tenemos que estar al pendiente de todo esto, porque en Yom Kippur hay cierto grupo de judíos, no todos, no todo el judaísmo. El problema es que siempre etiquetamos. Y cuando viene Yom Kippur dicen, pero los judíos que hacen el caparot y los judíos, y no son todos. Hay un grupo que acostumbra tomar un gallo, tomar una gallina blanca, a pasarla por su cabeza, hacer expiación, a sacrificarla o regalarla para que alguien más se haga una sopa, se haga un guiso con esa gallina. Y esos son temas bien delicados, pero si nosotros nos ponemos a ver, eso no está prescrito en la Torá. Sabemos que ellos lo están haciendo este grupo, no el judaísmo completo. Tenemos que aprender, porque cuando decimos, las personas deberían decir, hay cierto grupo del judaísmo que practica esto. Ok, hay cierto grupo, pero no todo el judaísmo. Que a veces no sabemos cómo expresarnos. Ya viene Yom Kippur, y cuando venga Yom Kippur va a haber fotos de judíos ahí. Miren los hijos del diablo lo que están haciendo. Así como hay cristianos buenos y hay cristianos malos, y a veces la gente dice el cristianismo, no, es este grupito aquí. Así la gente toma a veces el judaísmo, no, es este grupito aquí que hace esto. El caporet. Se toman su gallinita blanca, se la pasan por la cabeza, confiesan sus pecados y después... ¿Está eso en la Torá? No. ¿Se puede hacer? Es debatible. ¿Usted lo haría? No, yo no lo haría. ¿Usted aconsejaría a alguien hacerlo? No. No, no y no y no. ¿Hablaría yo mal de ese grupo? No, porque no estoy ahí, porque no sé el contexto, porque no entiendo, porque hay muchas cosas que desconozco, y para yo poder hablar en contra o a favor, yo tendría que estar ahí. Es por eso que usted me ve que últimamente yo no hablo de muchas cosas, no hablo, veo cosas, pero no hablo. Por ejemplo, de repente llega un ataque pero brutal, que la cábala del diablo y que la cábala del diablo. Yo no estudio cábala, yo no practico cábala, yo no sé, que tengo conocimiento muy básico de lo que es la cábala, pero no estoy ahí como para decir es del diablo. Y a veces, por ignorancia, la gente empieza a hablar de cosas que desconoce. Y no solo la cábala, sino hay muchas otras cosas. La gente habla de las prácticas del judaísmo porque no las conoce. Yo he empezado a estudiar mucho, y entre más yo estudio las prácticas, entre más yo estudio las cosas que veo, más yo digo, wow, estas cosas me acercan más a cumplir los mandamientos del rey. Estas cosas me acercan más a tener un estilo de vida que el rey me pide. ¿Por qué?
porque las estudio, las valido y ahora las empiezo a experimentar y ahora yo puedo hablar a favor. ¿Por qué? ¿Porque estoy en afín con un grupo? No, porque de alguna manera me estoy saboreando la naranja y ahora yo puedo decir la naranja es buena, es dulce, es rica. Pero a veces tenemos que estar ahí, para poder, ah, para poder dictaminar a favor o en contra. Pero decir algo de eso, ah, decir algo de eso, las prácticas que tienen nuestros hermanos, las prácticas del judaísmo, no la cábala, no, no me vayan a malentender que las prácticas de la cábala me acercan a Dios. No, yo no practico cábala, ¿ok? Ah, no practico cábala, pero las prácticas del judaísmo, hay muchas cosas que hablamos en contra, no las conocemos, ¿ok? Déjame ir por aquí, que mi esposa me corrigió porque dice, se escuchó como que dice las prácticas de la cábala. Y al rato no quiero que vayan a decir, no, mira, que practica cábala. Y al rato me van a decir así, de repente así como que, no, no. Muchas cosas que yo a través de los libros, a través de las cosas, puedo ir examinando, puedo ir viendo. Ahora, ¿yo hablo a favor o en contra de ello? No, me quedo calladito, mira. Aquí. ¿Usted qué opina de esto? Ah, muy bien, sí, gracias. Mire, vamos a leer de la Torá y vamos a estudiar de aquí, vamos a ver aquí. No opino, ni a favor ni en contra. La levadura y la miel están prohibidas para el altar y causa prohibición en la sustancia que se mezclen, incluso con una ínfima medida, como expone, pues no deben quemar como ofrenda de fuego. No se debe quemar como ofrenda de fuego. No se debe quemar, ¿ve? Quemar. A Hashem nada de levadura ni miel. Levítico 2:11. Y no es punible, a menos que las queme con la ofrenda o en aras de una ofrenda. Tanto el que las quema a estas sustancias mismas como el que quema la mezcla es azotado por cada una independientemente. Y si quemó ambas conjuntamente, solo es azotado una vez porque ambas fueron expuestas en una misma prohibición. Pero el verso de Levítico nos dice, ¿era Levítico qué? 2:11, ok. Ninguna ofrenda, ninguna ofrenda que ofrecieres a Adonai será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. El mandamiento es claro. Dice se ha de quemar. Quemar. La Biblia no se contradice porque yo le dije que traían panes con levadura, pero no se quemaban, se comían. Y el mandamiento prohíbe en contra de quemarlo. ¿Qué quiere decir? Que si traes el pan o mezclas la masa con levadura y la echas en el altar, la estás quemando. Si le untas algo, miel, y la pones en el altar, la estás quemando. El mandamiento era quemarlo. Por eso nosotros traemos el contenedorcito a nuestra mesa, ponemos el pan, no lo comemos y estamos bien porque no lo estamos quemando. El mandamiento era en contra de quemarlo en el altar. No se podía acercar al altar, no podía tocar el altar y no se podía quemar en el altar. Claro, ¿va? Por eso hay que leer detenidamente, porque dice quemar, no se podía quemar. Esto sigue hablando de las ofrendas, así como es un precepto que toda ofrenda sea íntegra y de la mejor calidad, también sus libaciones deben ser íntegras y de la mejor calidad, como expone. Esos animales y las respectivas libaciones de vino deben ser íntegros. Números 28-31, ahora nos habla de las libaciones, que era el vino. Es decir, que las libaciones deben ser íntegras, por lo que no se debe presentar libaciones ni de vino ahumado, harina fina aguzanada, ni mezclarla con aceite de mal aroma o mal sabor. Asimismo, las maderas del altar deben ser de las mejores y sin gusanos. Toda madera que se aguzana estando húmeda es inválida para el altar. Si se aguzana estando seca, raspa el lugar aguzanado. Las maderas provenientes de una construcción son inválidas para siempre. Más bien, se debe llevar madera nueva.
El que consagra vino, harina, aceite o maderas inválidas para el altar es duda de si compara de si se compara al animal defectuoso por lo que es azotado o si no. Por ello no es azotado, pero se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Este es castigo de índole rabínica más leve que los azotes impuestos por la Torah. Oiga bien, dice, los azotes de índole rabínica son más leves que los azotes de la Torah. No, es que los rabinos, no, los rabinos te daban, era como una palmadita en la espalda nomás. Ah, se portó mal. La Torah venía y te... Era como que, ok, se portó mal. Por eso, la semana pasada vimos que los sacerdotes con defecto iban a la cámara de madera y tenían que inspeccionar, porque no se sabía. La madera podía estar buena, pero cuando se secaba, le podían salir gusanos. Entonces ellos iban, raspaban, sacaban el gusano, se aseguraban que estuviera bien para que pudiera ser llevada al altar y ser quemada. Se lo vimos la semana pasada. Ese era el trabajo de los sacerdotes que estaban inválidos por algún defecto. Todas las maderas nuevas sirven para el altar y no llevaban de olivos ni de vides, maderas que eran de olivas ni de viñedos. Para el establecimiento de la tierra de Israel se solía llevar de las siguientes: ramas de higueras que crecen en bosques, por lo que no perjudica el establecimiento de la tierra de Israel, nogales y del árbol del shemen. Los troncos que Moshe hizo tenían un largo de amá por un ancho de amá. Su grosor era como el de la barra niveladora del remanente del medidor de Sea, y así se hizo en las generaciones futuras. Eran unos troncotes bien grandotes. El vino, se trae uvas que crecen al pie de los viñedos, que fueron labrados 2 veces por año. Se las pisa y se las acumula en pequeños barriles, y no se los deja de a 1 o 2 barriles, sino de a 3. No se llena el barril hasta el tope, para que su aroma pueda extenderse dentro del barril, y no se trae ni de la parte superior del barril por el polvo que sube por la superficie del vino, ni de abajo por los sedimentos. Eran bien especiales con el vino también. Hay 9 clases de aceite, cuyas diferencias surgen por su proceso de preparación. ¿Cómo es ello? Si uno toma aceitunas de la parte superior del olivo, las selecciona una por una, las aplasta y las pone en una canasta. El aceite que fluye de ellas es el primero, es decir, la mejor calidad. Si después coloca una viga sobre ellas, el aceite que fluye es el segundo. Si luego lo muele y nuevamente coloca una viga sobre ellas, el aceite que fluye es el tercero. Si uno recoge todas las aceitunas mezcladas, las lleva al techo, las selecciona uno por uno, las aplasta y las coloca en una canasta, el aceite que fluye de ellas es el cuarto. Si después coloca una viga sobre ellas, el aceite que fluye es el quinto. Si luego las muele y coloca nuevamente una viga sobre ellas, el aceite que fluye es el sexto. Si uno recoge las aceitunas y las junta en una cabida para que se ablanden, las sube al techo, las seca y las coloca en una canasta, el aceite que fluye es el séptimo. Si después coloca una viga sobre ellas, el aceite que fluye es el octavo. Si luego las muele y les coloca una viga, nuevamente el aceite que fluye es el noveno. Había 9 tipos de aceite. Para la menorá del gran templo, solo sirve el primero, el cuarto y el séptimo, como expone, prensado para la luminaria, es decir, que no es apto para la menorá, sino prensado. Pero las ofrendas minjá, todos los aceites son aptos, los 9. Siendo que todos son aptos para la ofrenda minjá, ¿para qué fueron enumerados? Para saber el orden de preferencia, de modo que el que quiere ser meritorio doblegará su inclinación al mal y será generoso, y presentará su ofrenda de lo mejor de la especie que presenta. Está dicho en la Torá. Y también Abel, aquí está la pregunta. Y también Abel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño, y Hashem prestó atención a Abel y a su ofrenda. Eso quiere decir que la ofrenda de Caín no era de la mejor y también no había sido presentada correctamente. Y lo mismo se aplica a todo lo que sea en aras de Hashem. Mire cómo termina esta Mishnah. Y lo mismo se aplica a todo lo que sea en aras de Hashem. Debe ser de lo mejor. Si uno construye una sinagoga, debe ser la más linda que su residencia. Si alimenta a un hambriento, debe darle de lo mejor y más gustoso de su mesa.
Si provee vestimenta a alguien, le da de lo mejor de sus vestimentas. Si consagra algo, consagra lo mejor de sus bienes. Y así está dicho, todo lo mejor para Hashem. La aplicación de todo lo que hemos estudiado hoy es que siempre hay que darle lo mejor a nuestro Dios. Nuestro mejor tiempo en Shabbat. Ir contentos a la congregación porque es el mejor tiempo. La mejor oración, la mejor ofrenda. Lo mejor que le demos es para nuestro Dios. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando yo estudié las leyes de Shabbat, yo me di cuenta que en las leyes de Shabbat y el Shulchan Aruch habla también que la mesa de Shabbat tiene que estar bella. Y yo reconocí que estaba teniendo un error. Porque parte de embellecer la mesa era las flores. Y yo no estaba embelleciendo la mesa. Y yo me sentí mal. ¿Qué empecé a hacer? Yo empecé a comprar flores para mi esposa, para la mesa de Shabbat, cada semana. Y a veces me decía mi esposa, no, pero cómprame esto. Y yo le decía, no, porque es para la mesa de Shabbat y para la mesa de Shabbat se tiene que poner lo mejor. Yo me apliqué en decir, lo mejor para la mesa de Shabbat, las flores, la mejor comida. ¿Qué vas a preparar el Shabbat? Que sea la mejor comida. Así, si no tenemos que comer este tipo de carne durante la semana, no lo comemos, pero en Shabbat, que sea lo mejor. Y varias cositas así que hemos ido aplicando. ¿Por qué? Porque he ido entendiendo que lo mejor se le da al rey. Y si algo es para el rey, tenemos que esforzarnos por darle lo mejor. Aún dice, si alguien provee de alimento a alguien, debe darle lo mejor. Eso es algo que tenemos que luchar muchos de nosotros, porque a veces vemos a una persona necesitada y lo primero que se nos ocurre es darle $1. Había una persona que le mandó mensaje a mi esposa y después me mandó a mí. Y esta persona que quería una ofrenda. Y yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo molesta a este muchacho? Yo le decía, porque le mandaba mensaje a mi esposa, hermana Maribel, mire. Pero lo que me llamaba la atención es que este muchacho le pedía a mi esposa, me ayúdame con una ofrenda. ¿Cuánto? Le decía yo, ¿cuánto quiere? $10. Y yo le decía, ¿$10? Sí, quiere $10. Y Dios tuvo que trabajar conmigo mucho, porque, yo le decía, $10. Le mandaba los $10. Pasó una semana y otra vez me dice, mira, quiere $10. Y yo así como que, $10. $10. Hasta que un día mi corazón empecé a sentir así como que no estás haciendo las cosas bien y no las estás haciendo de corazón. Es como si no estuvieras haciendo nada. Y yo dije, wow, qué fuerte, qué fuerte. Y yo empezaba a decir, que mande mensaje al muchacho, que mande mensaje al muchacho. Y no mandaba mensaje al muchacho. Se volvió a aparecer el perdido por ahí. ¿Cuánto quiere? No, esta vez pidió $20. Yo le dije a mi esposa, ok. Y agarré. Y cuando le iba a mandar la ofrenda de $20, dije, Padre, pido perdón por todo lo que he estado haciendo, yo lo voy a hacer bien. Y agarré y le puse $30. Y dije, él pidió 20, le voy a mandar 30, porque voy a ser generoso, porque he estado renegando, porque lo he estado haciendo de mala gana, porque he estado ayudando con mi corazón. Yo ayudé, pero así como que, $10, pero no era la actitud correcta. Entonces, esa vez que yo sentí en mi corazón de no estás haciendo nada. Mejor no hagas nada, mejor dile no te mando y ya. Entonces yo dije, ok, $20, le voy a mandar $30. El muchacho estuvo súper contento. Y ahora cuando alguien me pide una ofrenda, hermano, lo primero que yo veo es, ¿le puedo dar más de lo que me pide? Porque si es así, yo se lo voy a dar. Y yo siempre le digo, Padre, no me des recursos para que yo viva una vida de riqueza. Dame recursos para que yo pueda ayudar al necesitado de una manera abundante y de una manera en la que podamos ser bendecidos. Y yo creo que a través del estudio de esto, le digo esto, no para que vea que mi corazón es malo, sino para que vea que a veces, cuando hacemos las cosas, creemos que las hacemos bien, pero realmente podemos ir más allá
de lo que estamos haciendo. Y esto va con el servicio, con el servicio a Dios. Esto va con todo lo que hacemos. Se lo voy a volver a leer. Dice, y lo mismo se aplica a todo lo que se haga en aras, en nombre de Hashem, en nombre de Dios. Debe ser de lo mejor. Si uno construye una sinagoga, debe ser la más linda que su residencia. Se alimenta a un hambriento, debe darle de lo mejor y más gustoso de su mesa. De lo mejor que tienes en tu mesa, debes darle a él. Si provee vestimenta a alguien, le da de lo mejor de sus vestimentas. Si consagra algo, consagra lo mejor de sus bienes. Y así está dicho, todo lo mejor para Hashem. Y mi esposa, Dios sabe que tenía que ser la ayuda idónea, porque mi esposito se negaba a recibir la bendición, porque entre más damos, nos vaciamos más de la bendición venidera. A veces tenemos que darnos contra la pared así para despertar un poquito y decir, podemos hacer más. Por eso Yeshua, si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer, y después vamos a Yeshua, cuando está diciendo, si alguien te pide que vayas una milla, ve dos. Si alguien te pide la capa, ¿cómo es esa parte? Se la estoy parafraseando nada más, pero déjeme buscársela por aquí para leerla y nos vamos con eso. Porque si no, al rato van a decir, no saben ni los versículos. Si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Y así es. Y se encuentra en Lucas 6:27. Vamos a leerlo. Ya me pasé. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Es la sabiduría de nuestro maestro. Esa es la sabiduría de nuestro maestro. Es que familia, regresamos la próxima semana. Déjenme lo llevo por aquí. Próxima semana vamos a ver leyes del procedimiento de las ofrendas. Vamos a estudiar un poquito acerca de los procedimientos de las ofrendas. Cuando hacemos eso, se cumplen las palabras del Sidur cuando dice: prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado, porque Hashem se encargará de bendecirte. Exactamente. Entre más nosotros bendecimos, más Dios nos bendice, porque estamos viendo para el prójimo y Dios dice, entonces me voy a encargar de darte más. Próxima semana vamos a leer acerca del procedimiento de las ofrendas. Son 23 mandamientos que están alrededor de estas leyes. Espero que estas clases sean de bendición. Como usted ve, tienen su práctica también en nuestro diario vivir. Y eso es lo que me gusta. Cuando entre más leemos la Mishneh Torah, entre más leemos esta sabiduría, más sabios nos volvemos en nuestro caminar, en nuestro andar y en nuestro diario vivir. Es que familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.